Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 9: La Iglesia y la Educación. Nuestro texto inicial se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versos 6 al 8. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Número 1. Introducción. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa asamblea, convocación, y es aplicado ahora al templo cristiano. Aunque más que a la edificación donde se reúnen para adorar y tener servicios religiosos y de estudio de la palabra de Dios, se refiere más a el conjunto de personas que lo conforman. La iglesia eres tú y soy yo. Y la iglesia del primer siglo se reunían en los hogares y las sinagogas. Aquí los seguidores de Jesús podían sentirse seguros para convivir, adorar y crecer en conocimiento de la verdad, en una convivencia y comunión con Dios y sus semejantes. Número 2. La verdadera educación cristiana. Se cuenta la historia de un rabino que les preguntó a sus alumnos cómo saber cuándo termina la noche y ha comenzado el día. Recibió muchas contestaciones como: es cuando se nota la diferencia entre una higuera y un olivo, o entre una oveja y una cabra. El rabino al final anunció: alumnos queridos, sabemos que ha comenzado el día cuando podemos ver en el rostro de un extraño a un hermano. Hasta ese momento, no importa cuán brillante sea el día, todavía es de noche. Esta es la lección que leemos en Lucas capítulo 10 de la parábola del buen samaritano. Aquí Jesús nos enseña que, aunque fuimos bendecidos con abundante luz y verdades doctrinales que incluso la mayoría del mundo cristiano aún no entiende, sin embargo, ¿de qué nos sirven si nuestros prejuicios culturales, sociales y religiosos contra los demás nos hagan maltratarlos como a inferiores? La verdadera educación cristiana, como mínimo, debe hacernos elevar por encima de estas debilidades y males humanos y ver a los demás como Cristo los ve, seres por quienes Él murió, seres cuyos pecados cargó en la cruz, seres por los cuales pagó un precio infinito, su propia vida. Si exaltamos la cruz como debemos, entonces veremos el valor de cada ser humano. Pregúntate la siguiente vez cómo ve a Jesús a esta persona que tienes enfrente. Debemos tratarlos como realmente se merecen, según el valor que Dios les concede. ¿Qué equivocados prejuicios y añejas tradiciones se siguen enseñando y fomentan en tu cultura, comunidad y en tu iglesia, ya sea de manera sutil o abierta, que como cristianos debemos dejarlos de lado? Número 3. Llamados para vivir como luces. Por donde quiera miremos, parece que nuestro planeta está en crisis, intercambiando luz por oscuridad y muy cerca de nosotros mientras luchamos con los retos de la vida diaria. No obstante, en medio de este panorama de ruina moral y oscuridad espiritual, escuchamos las palabras de Jesús que nos dice: naciste para ser luz en el mundo. Una lámpara no se enciende y luego se tapa con un cajón. Por el contrario, se pone en alto para que su luz brille delante de todos y los alumbre, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben y den gloria al Padre que está en los cielos.
Así debemos vivir. Lo que hacemos debe impactar en cómo los demás ven a Dios. Los oyentes de Jesús tenían mucha oscuridad para temer. Vivían bajo la ocupación romana militarizada que los controlaba de la manera más aterradora. Los romanos estaban en todas partes y desde las laderas de las colinas sembradas con cruces y gente crucificada allí amenazaban que quienes causaran problemas serían llevados muy pronto a los verdugos. Pero allí estaba Jesús, llamándolos a vivir como una luz, a ser misericordiosos, a ser puros de corazón, a ser pacificadores. Por lo tanto, la educación cristiana nos enseña a ser luces en el mundo para revelar la bondad de Dios a los demás por medio de la manera como vivimos. Número 4. Vivir como discípulos. Como iglesia, Dios nos llamó para compartir la fe de Jesús. Él llamó a los discípulos, los entrenó para ministrar caminando al lado de ellos. Jesús les brindó la oportunidad de relacionarse con la gente que debían cuidar y amar. Diariamente Jesús los desafiaba con la misión de lo que podría llegar a ser este mundo cuando las personas se tratasen como hermanos. En Lucas capítulo 4, Jesús anunció a sus discípulos los ideales del reino, anunciados en su primer sermón en la sinagoga de Nazaret. La unción del poder de Dios es para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, visitar a los ciegos, ayudar a los oprimidos y para esparcir las buenas noticias del Señor. Esto es el Evangelio que esparcían mientras suplían las necesidades de aquellos que estaban necesitados. Si había una lección que aprender, era la lección de que el discipulado es de por vida y alcanza a todos los creyentes en Cristo hasta el tiempo del fin que estamos viviendo. No va a ser fácil trabajar por la salvación de sus semejantes, muchas veces con incomprensión de los demás y mucha soledad, pero avanzando en el cometido sagrado. Jesús debe ser el centro de nuestra adoración, comunión y servicio. La Iglesia fue establecida para esta obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores con Cristo. Número 5. En busca de la verdad. Albert Einstein escribió: lo importante es no dejar de preguntar. La curiosidad y el asombro nunca deben perderse, cuanto más en la educación. Estudiar los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad durante cada día. Vivimos en un mundo que nos pone las cosas fácil cada vez más y más y que va matando nuestra imaginación y muchas veces también nuestra inteligencia, nuestra capacidad de razonar. Poco a poco se nos va la imaginación maravillosa que teníamos en la niñez. Se recomienda leer con calma los textos que estamos mostrando. La Biblia está llena de personas que, como hoy, tienen preguntas, miedos, esperanzas y alegrías, buscando las respuestas a las preguntas más difíciles de la vida, pero con la certeza de que sean verdad, que solo se encuentra en las Sagradas Escrituras. La vida es muy profunda y a veces es misteriosa al razonamiento humano. Dios ha colocado en la mente humana un sentido de la eternidad misma y nos preguntamos sobre el propósito de nuestra existencia y el mundo en general. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Por qué hay maldad y sufrimiento? Estas son las preguntas que sólo la palabra de Dios nos puede contestar, la única verdad. Por eso es un privilegio sagrado y una gran responsabilidad
ayudar a estos buscadores a encontrar respuestas certeras, conduciéndolas a la palabra de Dios, la única verdad, el manual revelado al hombre por su Creador. Número 6. ¿Cómo compartir la vida? En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo muestra cómo deberíamos servir en nuestras familias, comunidades e iglesias. Hoy pareciera todo lo contrario por la degradación y corrupción moral de la sociedad y algunas comunidades, inclusive religiosas, donde se han degradado el servicio, la pureza y la santidad con Dios y el prójimo. La verdad bíblica, como nunca antes, es tan necesaria para que se manifieste Dios en la vida de los creyentes, como dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tenemos que ser sensibles a la presencia de Dios cuando nos reunimos como grupos pequeños en los hogares o en la comunidad o iglesia para orar, cantar, celebrar la cena del Señor, aprender y compartir las palabras de Jesús entre todos nosotros. Estos grupos de culto también llegaron a ser las primeras escuelas de la iglesia, ya que este era el lugar donde conocían la Biblia y la nueva vida en Jesús, iniciando en los hogares y después en las iglesias. Pablo recomienda en Romanos 12:2: no se dejen influenciar por el mundo actual, sino sean transformados cada día mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La Iglesia, para mantenerse viva, debe comprometerse con la comunidad que la rodea e influenciarla hacia el amor de Dios. Si alguna vez, como un reto, has salido para compartir la verdad divina, entonces sabes que se aprecia más regresar y cantar con los hermanos, orar con más fervor y con ellos cargar nuestras baterías espirituales otra vez. Es la inactividad lo que mata las congregaciones religiosas y las sumerge en rivalidades, pleitos y divisiones. El Evangelio lo es todo. El poder de la cruz, la resurrección del Señor, la promesa de su regreso. Simplemente no hay mejor noticia en todo el mundo. Pablo pasó su vida entregado al desafío de compartir la historia de Jesús con total integridad y compromiso. No olvidemos que la gente nos observa mucho, aunque no lo notemos, para ver si nuestra vida refleja, ilustra el mensaje de gracia que se encuentra en la Biblia y que predicamos y decimos creer. Piensa bien en cómo vives y hazte esta pregunta: ¿qué clase de testigo soy yo de Jesús para aquellos que me rodean? Número 7. Conclusión. Y en este momento se están presentando las preguntas para dialogar, y para concluir podemos decir que Cristo desenmascaró la falsa esperanza de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por el maligno mediante una falsa educación legalista y añeja y llena de tradiciones. Jesús fue un revolucionario al mostrar con su vida y hechos un concepto nuevo de su reino y de su propio carácter. No atacó directamente los errores de la gente, no, sino que vio la miseria del mundo por causa del pecado, pero no se enfocó en ellos. Al contrario, les mostró un nuevo estilo de vida en Cristo, mucho mejor de lo que habían conocido antes. Con la verdad divina les abrió la mente y dejaba que cada uno sacara sus propias conclusiones. Los trataba con dignidad como a gente inteligente y les hablaba sin complicadas doctrinas que a veces muchos líderes usan para controlar a sus seguidores.
como a sus discípulos, nosotros necesitamos volver a la pureza y sencillez de la verdad divina. Por eso hoy pidamos su Espíritu Divino para que nos guíe a toda verdad y que a través de la sabiduría para aplicar todo este conocimiento nos lleve a revolucionar nuestro hogar, comunidad e iglesia con el amor divino, trabajando en nosotros para servir a Dios, nuestra familia y nuestra comunidad. Esta es la verdadera grandeza ante Dios y es lo que te deseo a ti, querido amigo y amiga. Y para finalizar, quisiera invitarles al nuevo canal llamado Palabras de Jesús y el link, el enlace lo pueden ver en las especificaciones de este video. Que Dios me los bendiga, queridos amigos.